Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos. Los voy a invitar, antes que nada, voy a estar leyendo la palabra en la Biblia Reina Valera del 60. Los invito a buscar la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 9. Vamos a leer el versículo 1, el 7 y después vamos a saltar el capítulo 11. Génesis capítulo 9, versículo 1. Titulé el mensaje del día de hoy, Cuídate de las torres. Génesis capítulo 9, versículo 1. Y dice así: Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Amén. Versículo 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Amén. Nos detenemos ahí. Los dos versículos de esta palabra está diciéndole el Señor a Noé, dándole un pacto, dándole una orden, diciéndole lo que tenían que hacer. Cuando el Señor le habla a Noé, tenemos que tener presente, hermanos, que ya había pasado el juicio y el diluvio. O sea, el diluvio fue un juicio por el pecado del mundo. Entonces, cuando el Señor le habla a Noé, sabemos que en este momento, ¿quiénes estaban vivos? En este punto clave. Se habían salvado 8 personas, ¿verdad? Entonces era Noé, era su esposa, los 3 hijos varones, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas. 8 personas que tenían que hacer lo que Dios les había mandado. Entonces en el mensaje decía que ellos tenían que fructificar y multiplicarse. Debían crecer en multitud y tenían que expandirse. No los mandó quedarse todos juntos. Estamos hablando de 4 matrimonios. ¿Bien? Y les dice, procread abundantemente. O sea que la intención de Dios en este momento era darles una nueva oportunidad a una nueva generación. ¿A través de quién? De ellos. ¿Verdad? Que ellos habían sido salvados porque Noé creyó y ahí ellos pudieron salvarse. Ahora, ¿qué sucede con esto, hermanos? Nosotros también, cuando vamos al capítulo 10, que yo no lo voy a leer hoy, nos muestra una genealogía de la descendencia, de lo que ellos pudieron ir haciendo. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando le dicen la palabra llenad la tierra, porque ahora ustedes van a tener una nueva oportunidad, todos creemos que en realidad ellos obedecieron. Se supone que tienen que haber obedecido para estar donde estamos nosotros hoy. Pero ¿qué sucede? Ellos tenían que obedecer al Señor para tener un nuevo comienzo. Y ahí los invito a ir al capítulo 11. ¿Qué hace el hombre? Hay una gran descendencia de Noé y de sus hijos. Pero ellos tenían que continuar ese proceso de crecimiento para reproducir y formar nuevas naciones, ¿o no? Fue lo que el Señor les dijo. Ahora, tenían una nueva oportunidad. Ahora voy a leer Génesis capítulo 11, desde el versículo 1 al 9. Y la palabra del Señor dice así: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a los otros: Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego.
Y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Hasta ahí. El hombre hermano resuelve. Ese grupo de la descendencia de Noé resuelve irse a Sinar. ¿Dónde era Sinar? Sinar, hermanos, es una región de Mesopotamia donde ellos consideraron que era un buen lugar para levantar una ciudad y para levantar una torre. Ahora, para que ustedes puedan ubicarse, hoy en día es una parte de Irán y de Siria, la Turquía de Irán. Ahí se fueron, a esa zona. Ahora, ¿por qué quiero decirles la referencia de la ubicación? Porque ahí es donde se levanta la ciudad más importante de Mesopotamia, que era Babilonia. Que se acuerdan que el pueblo de Israel termina siendo esclavo ¿de quién? De los babilónicos, ¿se acuerdan? O sea, miren cómo comienza el problema del mundo, digamos, porque esto, ¿cómo viene la discordia? Porque estamos hablando que es una parte de Irak, una parte de Siria, ¿no? ¿Cómo viene el asunto? ¿Ellos tenían la orden de irse todos juntos para ese lugar? No. ¿Qué les había dicho Dios? Que ellos con su descendencia tenían que separarse. Y dice que tenían un mismo lenguaje y resolvieron irse todos juntos para el mismo lugar, hermanos. Entonces, ¿qué sucede acá? Les dice en el versículo 4, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Nadie salió a decir, cuidado, porque eso no fue la orden de Dios. Nadie dijo nada. Se van, y acá quiero detenerme en dos motivos de por qué resolvieron ellos hacer eso. Uno de los motivos es hacerse de un nombre, dice, porque nos tenemos que hacer de un nombre, porque todos hablamos la misma lengua. Pero detrás de hacerse el nombre, hermanos, lo que ellos buscaban era fama, era reconocimiento, era autonomía. Escuchen qué sucede. Eso era uno de los primeros motivos que ellos tenían. El segundo motivo dice, alcanzar los cielos. Alcanzar los cielos, hermanos, significa orgullo humano, arrogancia. Desafiando a Dios. Y nosotros no estamos lejos de esto. Fíjense en que también la palabra, ellos dicen, bueno, pero vamos a hacer esto por las dudas, para no ser esparcidos. Vamos a estar unidos. Entonces juntos hacemos la ciudad y levantamos la torre. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente, que ellos tenían una unidad y una fuerza colectiva, pero esa unidad estaba dentro del propósito humano, pensamientos humanos. ¿Cuántas veces nos equivocamos dentro de nuestra familia cuando creemos que nosotros somos los que tenemos la verdad? Y
Falta que llegue el Señor y te dé con la Biblia y tú sigues pensando que lo que tú resuelves está dentro de lo correcto. Y es simplemente pensamientos humanos. Parecía que estaba todo bien, parece que está todo bien, parece que era algo bueno porque había unidad, pero no lo era porque en este momento ellos habían tomado una decisión y no estaba Dios en el asunto. Entonces, ¿a qué quiero llegar con este mensaje? Versículo 5 dice así: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. A ver, Dios todo lo sabe. Él está en control de absolutamente todo. Dice que Él descendió para mirar con sus propios ojos. Y si volvemos a leer el pasaje, dice que Él se dio cuenta que estaban tan decididos esos hombres, que ellos estaban seguros que lo que estaban haciendo estaba, ¿qué? Bien. Qué terrible, hermano, porque a veces nos ponemos en esa actitud que todo lo que decimos es lo correcto y no nos ponemos a meditar y a reflexionar que tal vez nos estamos, ¿qué? Equivocando. Cuando Él ve que ellos estaban totalmente decididos, dice que Él les trae confusión y los hace confundirse de tal manera que empiezan a hablar todos diferentes lenguas. ¿Qué hace el Señor con esto? Él lo que hace es impedir ese proyecto, ese plan que el hombre tenía. Y acá, hermanos, me quiero detener en lo siguiente. La dispersión que el Señor había mandado al comienzo, Él les había dicho que tenían que dispersarse. ¿Obedecieron? No. Ellos no obedecieron, pero el Señor, su palabra es perfecta y cuando Él da una orden, de una manera u otra, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? En el versículo 9, Él viene y dice que llama a ese lugar como Babel. ¿Qué significa la palabra Babel? Significa Balal, que viene a significar en lo profundo confusión. Él les trajo confusión para poder llegar a impedir que llevaran a cabo ese proyecto, porque ese proyecto de levantar la ciudad y esa torre no estaba dentro de la voluntad de Dios. Ahora, yo quiero, hermanos, que ustedes entiendan que si ese lugar se llamó en hebreo Balal, que significa confusión, todos esos que estaban ahí, esa generación que estaba ahí, pasó a vivir en confusión. Es un juicio, hermanos. Pero acá quiero que ustedes entiendan que ellos habían salido de un juicio con el diluvio. Se habían salvado 8 personas y tenían la oportunidad de levantar una nueva generación. Cuando ellos vuelven a hacer esto, de fallarle al Señor, el Señor lo que hace es traerle confusión y hablar en diferentes lenguas. Cuando yo le pedí al Señor que tratara conmigo cuál era el mensaje, qué es lo que el Señor quiere que podamos entender en esta tarde de la palabra. Hermanos, cuando uno busca en un diccionario bíblico qué significa confusión, dice, lo voy a leer tal cual. La confusión puede ser entendida como un estado de desorden mental, social, lingüístico o espiritual, donde la claridad y el orden están ausentes. En cualquier contexto, la confusión representa una falta de entendimiento o claridad, resultando en dificultades para poseer información, tomar decisiones o comunicarse efectivamente. Que Dios nos ayude, porque muchas veces esto es lo que vivimos en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, Él va a hacer que nosotros, con el plan A, B, C, vendrás con mucho dolor, tú entiendas que el único que tiene el poder para cambiar situaciones es Él.
Entonces, si nosotros venimos a esta historia, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que este pueblo fue confundido. Se habla de lengua. El Señor cumplió de igual manera el propósito, porque los esparció. Entonces, ¿cuál es el tema cuando lo traemos a nuestra vida espiritual? A veces tomamos decisiones que no son las correctas. A veces tomamos decisiones que en realidad nos parece que son de bendición. Nos parece que va a traer unidad familiar. Pero si no están dentro del propósito de Dios, trae confusión a nuestras vidas. Y la confusión a nuestras vidas acarrea todo lo que yo acabé de decirles. No hay claridad, no hay un orden, hay una falta de entendimiento entre las partes, hay un problema de claridad en qué decisión debo tomar, porque es un juicio. Esto fue un juicio. Esto fue un juicio. Entonces, cuando nosotros empezamos a pedirle al Señor que nos ilumine y nos diga a través de su palabra qué es lo que estamos haciendo mal o por qué, a veces que decimos, me han preguntado, pastora, ¿por qué hace tantos años que tengo el mismo problema o por qué no salgo de este problema? Tendríamos que autoevaluarnos en qué decisiones anteriores tomamos para llegar a estar hoy en conflicto. Ellos estaban en conflicto por una mala decisión. Ahora, hermanos, ¿qué representa Babel? ¿Qué representa espiritualmente Babel? Lo que está diciendo esta historia, que la humanidad, hermanos, excede los límites. Y muchas veces nosotros, de desobedecer a Dios sabiendo lo que el Señor nos dijo, sabiendo las promesas que tenemos de parte de Dios, venimos y hacemos todo lo contrario. Y después queremos vidas donde den fruto. Y nuestro gran problema es que estamos viviendo en confusión. El vivir en confusión, según la palabra de hoy, hermanos, es porque necesitamos arrepentirnos de malas decisiones para que Dios ordene nuestro caminar. ¿Qué representa también esa torre de Babel? El recordatorio, hermanos, de que el orgullo y creer que nosotros tenemos total autoridad es un error. Es un error. Nosotros fuimos escogidos para ser hijos del Rey, para vivir en victoria, en paz, en gozo. ¿Qué sucede cuando no podemos vivir en paz? ¿Qué sucede cuando no hay gozo en nuestros hogares, en mi vida? Porque, vamos a razonar, hermanos. Cuando estamos inmersos en una familia, yo soy responsable de lo que sucede dentro de esa familia. No echemos la culpa a nadie, porque yo tengo de mi parte. Tiene que haber amor en mí para yo transmitir amor. Tiene que haber gozo en mí y paz para yo transmitir. Si yo estoy en conflicto y en confusión, lo que voy a hacer es poner más leña al fuego y más problemas a esa familia. Entonces después queremos que Dios ordene situaciones como este pueblo que quería levantar esa torre y lo que había ahí era orgullo y vanagloria, desobedeciendo lo que Dios había dicho. Aunque los seres humanos, hermanos, puedan lograr grandes cosas y victorias, siempre va a estar limitado, porque no es lo mismo estar en el camino del Señor, tomar decisiones que son dirigidas por el Rey, a que nosotros caminemos solos y tomemos la decisión de hacer lo que se nos canta la gana. Automáticamente ahí estamos desobedeciendo, estamos teniendo un espíritu de Babel. Ustedes pueden haber escuchado que se habla de ese espíritu de Babel, que es el orgullo, que tiene que ver con yo decido, yo resuelvo, yo creo que hay unidad y como hay unidad tomo decisiones. Pero esa era una falsa unidad. Eso que estaba sucediendo ahí era una falsa unidad. Esa confusión trajo un juicio. Ahora, y acarreó infinidad de problemas, porque la palabra se cumplió. Él hizo que ellos se esparcieran. Ellos tenían que haber hecho en el momento que Dios lo mandó. Génesis 10 dice la descendencia de Noé cuál era. Ellos ya tenían que haberse separado ahí.
¿Por qué tomamos malas decisiones sin buscar en la palabra, que la palabra es la que nos dice la verdad? No podemos creer que somos autosuficientes, hermano. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios para poder transmitir amor, para tener gozo, para tener paz. Y el amor no es que yo ame a mi familia, porque todos amamos a nuestra familia. El amor que habla la palabra, los frutos del Espíritu, es amar al prójimo, aquel que te molesta, aquel que es una piedra de tropiezo, aquel que te hizo mal, le tienes que perdonar y amar y desearle lo mejor. Y ahí está el problema, ¿eh? Cuidado, digo yo, ay, cuando somos cristianos y creemos que estamos bien con Dios, y hay una persona que me hizo mal y no lo puedo ver a la persona que prospere o que mejore o que esté bien con su familia. Cuidado con eso, porque si yo no lo veo de esa manera, como dice el Señor, amar al prójimo, aunque me haya hecho mal, perdonarle y desearle lo mejor y desear que tenga una vida próspera, eso significa, hermanos, que no hay perdón en mí, que no hay amor en mí y no va a haber gozo en mí y no va a haber paz en mí. Y así sucesivamente, no va a haber dominio propio, no va a haber paciencia, todo me va a molestar. Y eso termina siendo una bomba en nuestras familias, o en nuestros trabajos, o en los lugares que estamos. ¿Y saben por qué? Porque al desobedecer a Dios, trae confusión. Y esa confusión nos enferma el alma, nos enferma el corazón, nos enferma la mente y después esto se refleja en nuestra salud. Que Dios nos ayude, hermano, porque no puede haber en nosotros una torre de Babel, porque nos destruye, porque el Señor lo que hace es traer confusión. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que realmente podamos entender la importancia, como yo les dije que titulé este mensaje, cuídate de las torres. No puede haber en mí una torre de orgullo, de vanagloria. No puede haber, hermano. Porque yo puedo decir, pero yo no soy orgullosa, yo no soy así, pero puedo ser desobediente a lo que me dice la palabra de Dios. Ellos fueron desobedientes, Dios les había dicho lo que tenían que hacer. Pero pastora, yo soy obediente, bárbaro. La palabra de Dios me manda a perdonar, ¿has perdonado? La palabra de Dios me manda a tener gozo y paz, y has tenido gozo y paz, porque hemos hablado de los frutos del Espíritu. Primero tengo que desarrollar amor para después tener gozo, para después tener paz. Si yo no tengo gozo y no tengo paz, es porque no cumplo el primer fruto, que es tener amor por el otro. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué está pasando en nuestras vidas? ¿Qué está sucediendo en nuestras vidas? No puedo vivir confundida, no puedo vivir confundido, no puedo vivir, hermanos, en confusión. Porque la confusión lo que hace también, no se olviden lo que yo leí, no me trae claridad a la hora de tomar decisiones. Lo que hace es que mi vida esté desordenada. Lo que hace es que haya falta de entendimiento en nuestros hogares. Que Dios nos ayude, porque vieron que acarrea infinidad de cosas que hacen mal a nuestra familia. Cuidarnos de esas torres para que realmente podamos vivir una vida, hermanos, en paz. Que realmente podamos encontrarnos delante del Señor y decirle, Señor, perdóname si te he fallado, ayúdame. Ahora, la unidad debe venir, hermanos, de la palabra de Dios, bajo los pensamientos del Señor, lo que el Señor quiere para mí, no de los pensamientos humanos, no de esta falsa unidad de este pueblo. No puedo vivir con un espíritu de Babel, porque eso me va a acarrear cada día más confusión, pero no confusión en algunas áreas de mi vida, en todas las áreas de mi vida, porque eso también conlleva a mal relacionamiento con el prójimo. Entonces, que Dios nos ayude. Bendito Dios, en el nombre de Jesús yo te pido, Padre Celestial, por esta palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú has sido bueno.
Gracias por tu inmenso amor y misericordia. Gracias por lo que tú has hecho en nosotros, en nuestras vidas. Y te quiero pedir, Señor, por todos los que estamos aquí presentes, que si te hemos fallado, Señor, si nos hemos equivocado, que tú nos perdones. No queremos vivir en confusión. Queremos realmente, soberano Dios, estar parados en tu palabra, vivir, soberano Dios, como a ti te agrada. Yo te pido por todos los hermanos que están aquí en esta tarde. Te pido que tú los bendigas, que tú los guardes, que seas tú bendiciendo sus vidas, Señor. Si alguno de nosotros te hemos fallado, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Si algunos de nosotros hemos sido desobedientes, te pedimos perdón. Pero ahí donde tú estás, hermano, dile al Señor, te pido perdón si he sido desobediente. Te pido perdón de corazón, Señor, y ayúdame a no vivir en confusión. Ayúdame, soberano a Dios, a dar frutos de tu Espíritu, a que en mi vida haya amor, haya gozo, haya paz, haya dominio propio. Ayúdame, soberano Dios. Este debe ser ese momento de decirle a Dios, muéstrame, Señor, en qué te he fallado para reparar mis errores y realmente, Señor, dejarme guiar por ti. Construye mi vida según tu propósito, hermanos. Es de valientes decirle a Dios, construye de aquí en adelante mi vida, Señor, según tu palabra. Dejo a mi familia, Señor, en tus manos. Si se levantó en mi hogar una torre de Babel, quítala, derrúmbala, Señor, y dame un nuevo comienzo, dame una nueva oportunidad. Si hay, hermanos, una torre que se ha levantado en tu matrimonio o en cualquier área de tu vida, dile al Señor, Señor, derríbala, pero he aprendido, he entendido según tu palabra, y perdóname, Señor, y quiero que seas tú construyendo un nuevo comienzo, que seas tú construyendo un nuevo hogar en paz, que seas tú construyendo, Señor, una nueva familia. Bendito Dios, yo te pido por todos los hermanos que están aquí, que tú tomes control sobre la vida de cada uno de ellos. Tú conoces la necesidad de todo tu pueblo. Tú conoces, bendito Dios, la necesidad de cada uno de los que estamos aquí presentes. Y te pido, Señor, que derrumbes todo aquello que a ti no te agrada. Que tú derrumbes, Señor, toda torre de Babel, Señor. Y que tú construyas nuestra vida con un buen cimiento, Señor. Pero que sea este momento, hermanos, para decirle, Señor, me arrepiento, Señor, de tomar malas decisiones. Me arrepiento de haber fallado, Señor, a tu palabra. Necesito que me des una nueva oportunidad, porque en este día que estamos celebrando, Señor, la Santa Cena, este día que recordamos, Señor, que tú moriste en la cruz por nosotros, yo quiero ser agradecida, yo quiero ser agradecido y te pido que me perdones y que me voy a esforzar para ser obediente a tu palabra. Que tu oración sea genuina, que tu palabra, lo que sale de tu boca, hermanos, sea con responsabilidad, porque a veces prometemos cosas que en realidad después nos olvidamos, salimos de este lugar y lo dejamos a la deriva. Que nuestra palabra, tú sí sea sí, tú no sea no. Pero que sea realmente ese sí de decirle, perdóname, Señor, si he pecado contra ti. Y dame una nueva oportunidad. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, porque tú eres el único que me puedes cambiar. Tú eres el único que puedes cambiar a todo tu pueblo. Te pido, Señor, una bendición especial para todos los que están aquí. Bendice a mi hermana, bendice a mis hermanos, bendice a aquellos que ahora en este momento, Señor, se tuvieron que ir a sus trabajos. Pero gracias porque pudieron estar en este tiempo juntos en tu casa, Señor. Bendice
ese traslado a sus trabajos. Bendícelos, bendito Dios. Te pido por aquellos que están enfermos, Señor, que tú tomes control. Dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Bendito Dios.